Por ejemplo, seguimos la continuación y aparecen algunas frases técnicas muy común en la ley ambiental, en el trabajo diario del control, fiscalización. O sea, es muy común esas frases técnicas. Por ejemplo, análisis de riesgo. ¿Qué significa análisis de riesgo? Y entonces es la evaluación, identificación del peligro que analiza la autoridad ambiental con sus técnicos. Análisis de riesgo. Toda actividad que el hombre pide permiso ambiental para trabajar, la autoridad ambiental y sus técnicos tienen que ver el análisis de riesgo. Es una actividad peligrosa, no peligrosa, etcétera. Análisis de riesgo. Seguimos. Factor ambiental. Es el agente causante de, de perturbar el medio ambiente, la naturaleza, la salud del hombre. Eso es factor ambiental. Por ejemplo, un factor ambiental, inundaciones. ¿Qué saber hacer estragos en los barrios? Epidemia, qué sé yo. Factor ambiental, inundación. Factor ambiental, incendio por chequeo. Factor ambiental, eh, lo que se nos ocurra que perturba el medio ambiente. Factor ambiental. Un mosquito, lógico. Proliferación de mosquitos. La basura, factor ambiental. O sea, a eso significa factor ambiental. El agente que perturba el normal desenvolvimiento del medio ambiente, de la naturaleza, de los seres vivos, que perturba la salud, etc. Y entonces siempre hay un motivo del por qué el medio ambiente se encuentra amenazado. Y eso le llamamos factor ambiental. Seguimos mirando futuro inducido. La palabra futuro inducido. Toda actividad del hombre, de cualquier naturaleza que se les ocurra a ustedes, cualquier actividad, siempre genera futuro inducido. ¿Qué es futuro inducido? Esa actividad que el hombre pide permiso a la autoridad ambiental para que le den la licencia para trabajar, funcionar, siempre tiene impactos paralelos a esa actividad principal. Ejemplo, para entenderlo. En mi barrio inauguramos un microhospital. Qué bien, diga, microhospital. ¿Qué es futuro inducido? Futuro inducido, cuando yo tengo el microhospital en mi barrio, cuando acuerdo es que al frente, nada que ver en el microhospital, al frente, una farmacia, un laboratorio, una fotocopiadora, una venta de pensiones, una funeraria en la esquina. Ah, son actividades paralelas a la actividad principal. Hay que tomar en cuenta, siempre sucede. Como nosotros somos técnicos, siempre sucede futuro inducido. Y hay que tomarlo en cuenta para prever y controlar el riesgo de amenaza del medio ambiente. ¿Ok? Futuro inducido. Impacto ambiental. Toda actividad del hombre genera impacto, llámese positivo, llámese negativo. Si los impactos son positivos, está dentro de los valores permitidos por la ley ambiental. Adentro está. Significa que son positivos, hay que aplaudirlo, hay que congratularlo, hay que reconocerle al dueño de la actividad porque es impacto positivo.
Pero toda actividad también tiene impacto negativo. Y eso es lo peligroso, porque se sale fuera de los valores permitidos por ley que garantizan el medio ambiente, que garantizan la salud de la población. Cuando se sale de esos términos, ya son impactos negativos. Y entonces la autoridad ambiental, con mayor control y fiscalización, tiene que volver esos impactos negativos a positivos. Eso es impacto ambiental. Cualquier actividad del hombre genera impacto, llámese positivo, llámese negativo. Seguimos mirando los términos técnicos. Impacto clave. Impacto clave. Son impactos muy significativos donde la autoridad con todas las instituciones le tienen que dar la importancia necesaria a estos impactos clave porque son prioritarios en su atención. Por ejemplo, inundación en Santa Cruz de la Sierra. Caramba, no abastece la autoridad y sus técnicos. No, venga la policía, venga las Fuerzas Armadas, todas las instituciones de socorro, colaboremos porque se están inundando los barrios tales y tales. Impacto clave. El gran problema de la chiquitanía y los incendios, impacto clave. Todo el mundo va a socorrer. A eso le llamamos impacto clave. Prioridad en su atención porque son una amenaza para ese pueblo, para esa región, para ese país, etc. Impacto acumulativo. ¿Qué se entiende por impacto acumulativo? Cualquier actividad del hombre en el futuro, a través de los tiempos, se ramifica, aumenta su poder, llámese positivo o llámese negativo, que hay que tomarlo en cuenta. A eso le llamamos impacto acumulativo. Por ejemplo, el mercado de los pozos. Impacto acumulativo que tenemos que tomar en cuenta a través de los tiempos. Más tráfico, más riesgo de contaminación de todos los desechos que generan, mayor peligro de contaminar o no garantizar la salud del hombre. O sea, a través de los tiempos hay que tomarse en cuenta qué sucederá con esa actividad que el hombre quiere que le den permiso ambiental. Hay que mirar los negativos, ya dijimos, los negativos hay que darle solución, pero también hay positivos. En un mercado positivo es el proveerse de la alimentación cerca del barrio, el que el costo es menor que ir a una tienda. O sea, hay impacto positivo, pero también hay negativo. Ambos hay que analizar. A eso le llamamos impacto acumulativo. Yo puse el ejemplo de un mercado, ustedes pónganle cualquier actividad del hombre y piensen en qué consiste el acumulativo. Hay impacto positivo y hay impacto negativo. Impacto sinérgico. Impacto sinérgico. Y entonces es la actividad principal del hombre que a través de los tiempos se ramifica. Ese mismo se ramifica. Por ejemplo, las chimeneas de las industrias emiten gases contaminantes. Impacto sinérgico debido a esa área de industria, a esas industrias, a través de sus chimeneas despiden gases contaminantes. Esos gases, a través del tiempo, lluvias ácidas, efecto invernadero, debilitamiento de la capa ozono, enfermedades muy serias para la salud del hombre, etcétera.
se ramifica. A eso le llamamos impacto sinérgico. Esa actividad principal a través del tiempo se va agrandando, se va ramificando. ¿Quién fue su origen? La actividad principal. A ese le llamamos impacto sinérgico, porque todo nació de esa actividad principal que le dieron permiso y se irradió. Así. Seguimos mirando. Licencia ambiental. El hombre, para trabajar en una sociedad, en un pueblo civilizado, tiene que pedir permiso a la autoridad ambiental para que pueda ejecutar su trabajo, su proyecto. Y es todo un trámite. Y al final del trámite le dan su licencia para que pueda ejecutar su trabajo, construir su proyecto, etc. Esta licencia es el permiso para ejecutar su trabajo, pero es una licencia que no es indefinida, no es indefinida, porque uno tiene que hacer manifiesto cada vez, manifiesto ambiental, que ya lo vimos. Y entonces a eso nosotros le llamamos licencia ambiental, no es indefinida. En cualquier momento, si es que se descubre que son puros impactos negativos, la autoridad le clausura y no lo deja funcionar. ¿Así? Y entonces es una licencia ambiental no indefinida, porque hay que presentar informes periódicamente ante la autoridad ambiental. Y hay que ir subsanando, arreglando todo lo que son los impactos negativos que puedan suceder. Seguimos mirando medida de mitigación. Así hay una frase, medida de mitigación. ¿Qué medida de mitigación? Son las fiscalizaciones, los controles de la autoridad y sus técnicos ante esa amenaza o ese problema suscitado ambiental. Y entonces, medida de mitigación es achicar el daño. Mitigar, achicar. Mejor si lo eliminamos. Pero en el momento que ya existe el problema y lo estamos achicando, lo estamos mitigando. Medidas de mitigación. ¿Quiénes lo realizan? La autoridad ambiental con sus técnicos y sus fuerzas que colaboran. Que Gendarmería Municipal, etc. A eso le llamamos medidas de mitigación. Hay que buscar la manera de cómo esa epidemia del chikungunya no siga. Medidas de mitigación. Y entonces aparece vacuna, aparece un día de minga para recoger todos los desperdicios, fumigación, medidas de mitigación para achicar el daño. Seguimos mirando otra frase muy común todos los días, monitoreo ambiental. Monitoreo ambiental es la autoridad ambiental con sus técnicos que hace el control periódico, fiscalización periódica de la actividad de la naturaleza, de la actividad que genera el hombre. Eso es monitoreo, controlar periódicamente para que no hayan sorpresas de impactos negativos. Un monitoreo, por ejemplo, cuando está lloviendo, para evitar que las aguas del río Piraí, por decir río Piraí, para evitar que las aguas cuando hayan crecido no se desborden, hacen el monitoreo desde la angostura. Una estación, dos estaciones, tres estaciones de control y están ahí hombres trabajando, midiendo las consecuencias de la crecida de las aguas. Eso es monitoreo ambiental. Le están haciendo un seguimiento, una fiscalización
a todo lo que significa el problema de las lluvias, las crecidas de agua, las posibles inundaciones. Hablé eso como un ejemplo. Y entonces ya se entiende qué es monitoreo ambiental. Si es una industria, ¿qué es monitoreo? La investigación, la inspección, el control periódico de la autoridad ambiental con sus técnicos a esa actividad que tiene el permiso para trabajar. Y no hay que descuidarse, hay que controlarlo, hay que verificar que todo marche bien. Monitoreo ambiental. Seguimos. Otra palabra muy común, representante legal. Toda actividad del hombre que pide permiso para trabajar ante la autoridad ambiental le exige que tenga un representante legal esa actividad. Por más que sean 200 trabajadores, no, por más que sean 10 los propietarios, no, yo quiero una persona, dice la autoridad ambiental, y se va a llamar representante legal de esa actividad. Y no interesa si es el dueño, si es el ingeniero, si es un empleado sobresaliente, si es el chofer, no interesa. Lo que interesa es que esa actividad tenga el nombre de la persona para poder dirigirse en cualquier caso de emergencia. ¿Algún problema de monitoreo ambiental? La autoridad va a la industria, disculpe, quiero hablar con el representante legal, Juan Pérez. Sí, aquí está, señor. Con él dialoga, no dialoga con los 200 trabajadores o con los 10 propietarios. No, es con el representante legal. Así, o sea, bien, digamos, porque de esa manera es funcional el trabajo. Es bien. Después, esta parte del tema 1, otra vez vuelve a refrescar la memoria de los 6 reglamentos que tiene esta ley. Y nosotros a la entrada ya lo habíamos dicho. Y hagamos recuerdo, la ley 1333 tiene 6 reglamentaciones, cada uno por separado. La primera, un reglamento de la gestión, de la administración del aparato ambiental, a nivel Bolivia, a nivel departamental, a nivel municipal. Ese es un solo documento. Y entonces ese documento nosotros nos dice cómo administrar, cómo hacer una buena gestión para poder aplicar la ley 1333. Aparece un segundo reglamento. La gestión, el segundo reglamento, la problemática de la contaminación hídrica. Ya nosotros lo comentamos también. La contaminación hídrica, todo lo que significa agua. Agua como recurso natural, como agua de abastecimiento, como agua potable, como aguas negras, todo está metido dentro de ese segundo reglamento. Aparece un tercer reglamento, que es la problemática de los residuos gaseosos. Otro aparte, tercer reglamento. ¿Qué es residuo gaseoso? Los gases que emiten las industrias, los gases que emiten la quema por chaqueo en el sector agrícola, los caños de escape del motorizado en general, que movilidad, que aviones, trenes, etcétera. Todo lo que significa residuo gaseoso, gases, está justamente contemplado en ese reglamento. También tenemos otro reglamento, la problemática de los residuos sólidos. En otras palabras, la problemática de la basura.
exclusivamente de la basura. El saber su constitución, sus características, las enfermedades que acarrean, la forma de cómo recolectar, la forma de cómo eliminarla, los reciclajes que se pudieran hacer, todo eso implica un buen manejo de la basura. Y así es el reglamento exclusivamente de residuos sólidos. El otro reglamento es control de calidad ambiental. Nada más que hay un reglamento donde me indica las distintas fórmulas que utilizamos para el control de la calidad una vez yo tengo las muestras. Me indica toditos los ensayos de laboratorio que debo realizar. Me indica las tablas de los valores permitidos por la ley ambiental, cosa que yo tenga la referencia para ver si son impactos positivos o negativos. Nada más que de eso se trata, es reglamento aparte de control de gestión ambiental. Y hay un último, que son reglamentos de sustancias y residuos peligrosos. Y nosotros lo comentamos. Ese reglamento está en función a las sustancias peligrosas. ¿Qué es sustancia peligrosa? Los metales pesados. De los metales pesados, que es la tecnología que hoy se usa en el planeta, todos los metales pesados se usan en el planeta porque son conductores energéticos muy buenos. Y entonces la tecnología que tenemos nosotros utiliza eso. Utiliza los derivados del petróleo en todo el planeta. Todo eso está contemplado en ese reglamento. Y como nosotros utilizamos metales pesados, pilas y baterías, que gasolina, que diésel, que gas, como lo utilizamos, al final queda basura, queda residuo. Queda residuo. Y entonces esos residuos son peligrosos. Y entonces por su peligrosidad tiene un tratamiento especial y tiene un reglamento aparte de sustancias y residuos peligrosos. ¿Así? Y entonces hasta aquí nosotros hemos visto el tema 1. La materia tiene 4 grandes temas. Y el tema 1 es la ley 1333, que hemos rescatado algunas cosas que se consideran importantes para que nosotros tengamos el conocimiento mínimo de lo que implica la ley 1333. Esto está en el texto, esto está en lo que charlamos nosotros cada semana y esto está en los videos que yo le estoy mandando también cada semana para que lo estudien, para que lo miren. Entre esos 3 componentes, nosotros estamos aprendiendo la materia. Más tarde le envío más material para que sigan estudiando, pero ya del tema 2. Y el próximo lunes ya lo comentamos, lo que yo le mande del tema 2. ¿Y qué es el tema 2? Problemática de los residuos líquidos. Problemática del tema agua. ¿Así? Todo eso lo vamos a mirar. ¿Ok? Les comento que de los textos, hasta ahorita ustedes han comprado 11 compañeros. 11. Hay isostáticas 1, 13 compañeros. De ambiental, manejo de ambiental, 17 compañeros. O sea, por ahí estamos. Por ahí estamos. ¿Ok? Bueno, ya saben que tenemos todavía textos para la venta. Nos vemos conmigo, nos vemos la siguiente clase, el próximo lunes, 10:30, y esperemos que le mande a parte de algunos temas para que siga mirando. ¿Ok? Listo. Chao. Muy bien.